Bienvenidos televidentes a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a hablar de un tema, como siempre, sumamente interesante. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar de dónde sale tanta historia de la humanidad? Mucha de ella es verdad, sin embargo, mucha de ella viene de lo que llamamos mitología. Esa cosa que iba de trovador en trovador, iban pasando cuentos, historias de la familia, de los parientes, todo eso que muchas veces se confunde y se llega a creer que es verdad, es la mitología. ¿Y quién mejor para hablarnos de la mitología que el profesor Orlando Chirino, nuestro investigador científico? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Gracias. Profesor, ¿qué cosa es la mitología? Para que ese televidente y yo nos aclaremos un poquitico más. La mitología, antes de definir lo que es la palabra, vamos a decir que ha sido parte integrante, como usted dijo al principio, de la historia de todos los pueblos del mundo. No hay algo que sea tan fructífero en historias y en eventos y en relatos como la mitología. Y por tanto, pues, la definición de la palabra es: mitología es el estudio de los mitos. Eso es lo que la palabra significa. Bueno, pero ese televidente dice, bueno, los estudios, los mitos. ¿Y qué cosa es un mito? Exacto, entonces hay que definir ahora qué son los mitos. Los mitos son relatos, cuentos, historias que todos los pueblos de la tierra desde el comienzo de la civilización han ido reuniendo. Y estos mitos, estos relatos, estos cuentos, estas historias, siempre se han tejido alrededor de dioses, seres humanos, animales, árboles, seres inanimados, rocas, seres inanimados, eventos meteorológicos, tormentas, inundaciones producidas por el mar, por los ríos. O sea, son relatos, cuentos, historias, leyendas que surgieron desde el mismo comienzo de la civilización y que se usaron para explicar cosas, eventos, situaciones que no se entendían con claridad. Entonces, los humanos, en esa imaginación sin límites que el humano tiene, creó todas estas historias, todos estos cuentos, todos estos relatos para explicar eventos que no entendía. Era una época al principio cuando no se sabían todas las cosas que sabemos hoy en día, y entonces los seres humanos, por ejemplo, veían la caída de un rayo y no entendían qué cosa era eso, entonces miraban hacia arriba y atribuían eso a una energía que producía un poder superior al que después llamaron dioses, y que era lo que producía esto porque no se entendía, y a los fenómenos naturales le atribuían toda esta conexión con poderes superiores. Entonces, de ahí es que surgen estos mitos, y no es raro que muchos de estos mitos después hicieran su entrada en la religión y fueran transformándose a través de la historia, porque es precisamente la religión la que nos pone en contacto con seres sobrenaturales que tienen un gran poder y que pueden trabajar para nuestro bien o para nuestro mal. ¿Y cuán antiguo es todo esto? Esto es antiquísimo, o sea, desde el mismo comienzo de la civilización y quizás antes. Nosotros hemos hecho aquí programas de televisión hablando sobre el origen de las civilizaciones, y hemos explicado que hasta este momento toda la evidencia científica acumulada indica que el humano moderno, o sea, seres como nosotros, ese es el humano moderno, hizo su aparición en la Tierra hace aproximadamente unos 200.000 años. Y ya desde el comienzo del humano moderno creemos que ya estas cosas comenzaron a entretejerse, pero hubo que esperar mucho tiempo a que se inventara la escritura para que estas cosas se plasmaran primeramente en tablillas, que fueron las que llegaron hasta nosotros con todos estos cuentos y estos relatos interesantes de la mitología, porque aunque existieron antes de esto, no fue hasta que se
escribió cuando estas tablillas, estas escrituras llegan hasta nosotros y entonces entendemos que estas cosas existían, todas estas creencias. Por eso decimos que los primeros eventos mitológicos reportados comenzaron en tiempos de los sumerios, que es en sí, desde el punto de vista histórico, la primera civilización, porque la palabra civilización se usa más bien para significar sociedades organizadas de seres humanos en las que ya se establecían ciertas leyes y ciertos planes y ciertos deberes que el pueblo tendría que hacer, y ya había una estructura de gobierno. Así que fueron los sumerios los primeros que reportaron estos mitos, que ellos tenían los suyos, pero también estos mitos venían de civilizaciones anteriores o de pueblos anteriores a los sumerios. Profesor, si ustedes se ponen a mirar eso, aquí mismo hemos hecho programas como El origen de las civilizaciones, donde usted habló de los sumerios, que fue un programa conflictivo hasta cierto punto, plantea a los sumerios en el misma área donde se considera que fue el paraíso, planteó los sumerios hace 5.000 años. Sin embargo, ya usted hoy ha dicho que toda esa civilización tiene 300.000 años. O sea, 5.000 años en 300.000 no es nada. O sea, toda esa mitología que se vino a conocer algo de ella cuando vinieron los sumerios. ¿Qué pasó antes? O sea, estamos hablando de 290 y pico mil años, lo que sea. De eso no se sabe nada. Bueno, lo que dije fue que el humano moderno surgió hace 200.000 años. Probablemente la primera civilización, o sea, ya el humano moderno organizado, con estructura de gobierno, con planes, con las primeras ciudades, esos fueron ya los sumerios, aproximadamente unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo. O sea, hay una diferencia entre el surgimiento de humano como persona poco organizada, dispersa, nómada, que empezaron a esparcirse por el mundo entero hace 200.000 años. Hay una diferencia entre eso y entre ya un grupo de humanos organizados con estructuras de gobierno y con ciertos planes, y que no se movían, sino que se quedaban en una ciudad, y eso es lo que se conoce como civilización. Por eso dije que la primera civilización, probablemente una de las primeras, fueron los sumerios. Pero mucho antes de los sumerios ya había humanos que existían y estaban nómadas y podrían quizás estar unidos en pequeños grupos y en procesos de expansión por el mundo. Y nosotros pensamos que ya los mitos existían en esos grupos humanos, porque aunque no se ha encontrado escritura, porque no se había inventado la escritura, sí en cavernas, en la forma pictográfica, cavernas que se sabe que estas cosas se hicieron antes de los sumerios, sí ya se encontraron en cavernas ciertas pinturas y ciertas representaciones de seres que podrían haber sido seres mitológicos. Sí, porque el rayo existió siempre, el ciclón existió siempre, los temblores, exacto. Y para esa gente 300.000 años aquello debe ser un fenómeno. Por eso establezco la distinción entre 200.000 años existencia de humanos y ya echando hacia atrás el reloj unos 6.000 años desde nuestro punto de partida, civilizaciones, porque hay diferencia entre lo que es una civilización y un grupo de humanos nómadas que están esparcidos por todas partes. ¿Qué civilizaciones han creado estos mitos? ¿Son diferentes civilizaciones? Todas las civilizaciones de la historia han creado mitos. Y todos los pueblos, grupos grandes, pequeños, después que se organizaron por países, todos estos grupos crearon mitos. Por ejemplo, empezamos con los sumerios y los asirios. Las primeras civilizaciones crearon sus propios mitos, pero después, según estas civilizaciones se convirtieron en potencias, los mitos se siguieron creando. Entonces tenemos los sumerios, ya los asirios, que eran una potencia, crearon sus propios mitos. De hecho, los mitos más antiguos que se conocen son de los asirios, pero después entonces vinieron los babilonios, después vinieron los medos, los persas, los griegos, que tuvieron una mitología enorme, fructífera y con muchas creaciones.
y después los romanos que copiaron mucho de los griegos, y por esos mismos tiempos también países, regiones del mundo que no tenían ese poder de potencia, tuvieron también muchos mitos y una mitología extraordinaria. Por ejemplo, tenemos la mitología germana, la mitología nórdica, que viene de los países del norte de Europa, pero tenemos una mitología asiática, mitología japonesa, mitología china, mitología tailandesa, cambodiana, países que después tuvieron esos nombres, pero donde ya había personas existiendo en esas regiones que después se convirtieron en esos países. Tenemos una mitología aborigen, de los aborígenes de Australia, mitología de los mares del sur, mitología de todas esas islas del Pacífico, todos esos habitantes que crearon sus propios dioses. Tenemos mitología africana, la mitología caribeña, incluso ya pasando a regiones menores del mundo, que tiene mucho de la mitología africana que fue traída hacia esta parte del mundo por los negros que fueron traídos hacia esta parte de nuestro planeta. La mitología de la zona del Caribe, que antes incluso de la llegada de los pobladores de África, ya existía una mitología de los indios taínos, que muchas personas quizás no saben eso. Los taínos tenían una mitología muy interesante organizada. Y en esta parte del mundo, en nuestra América, ¿qué vamos a decir de la mitología azteca? La mitología de los incas, la mitología de los mayas y la mitología de pueblos muchos más pequeños, los aymarás, de los mapuches de la parte sur de Sudamérica. O sea, todas las civilizaciones y todos los pueblos, grupos humanos que no llegaron a ser un poder, pero que sí estaban en regiones diferentes del planeta, todos estos grupos tejieron sus mitos, sus leyendas y una mitología extraordinaria, y como dije anteriormente, de todas las disciplinas del saber y del conocer humano, es la mitología la disciplina más extraordinaria, donde más creación ha habido, y es ilimitado prácticamente de cierta forma toda la cantidad de relatos y personajes mitológicos que se han creado a través de la historia. Bueno, y toda esa mitología que usted ha dicho, ha detallado tan claramente como de costumbre, con el mundo este moderno no ha desaparecido, se mantiene, ¿o qué queda de esa mitología? Bueno, la creación de seres mitológicos ha continuado de cierta forma. O sea, en nuestro mundo de hoy en día hemos heredado ciertos seres mitológicos que han sido creados en los últimos siglos. Y hoy en día, con el conocimiento que existe, el avance de la ciencia, pues algunos seres mitológicos incluso se han transformado, y hoy en día quizás no se habla de mitología, pero se habla de leyendas urbanas, que son leyendas y son relatos que son muy conocidos por todos los pueblos y que se han regado por todo el mundo. Pero la mitología de hoy, nosotros la hemos heredado de los antiguos, y de esta forma existe, pero existe como historia ya. Sin embargo, hay partes de la mitología que ha sido transformada, y por ejemplo, aquellos dioses mitológicos de algunas civilizaciones del pasado, pues se han convertido hoy en los extraterrestres y se han adaptado al conocimiento del mundo moderno, al hecho de que la ciencia ya hace mucho tiempo ha aceptado la existencia de seres en muchos lugares del universo. O sea, la ciencia ha aceptado la posibilidad de esa existencia y de seres incluso que no sean como nosotros, porque la vida de estos seres se basa en otros elementos. La vida nuestra se basa en el carbono, y puede haber seres que basen su vida en el selenio o en compuestos que desprendan energía, etc. Entonces, de cierta manera, parte de la mitología ha quedado como historia, pero una parte de la mitología se ha transformado y entonces se ha adaptado a los tiempos modernos y se ha convertido en extraterrestres, pero también parte de la mitología pues sigue viviendo en casas encantadas, en fantasmas, en espíritus,
y en otros seres más bien del tiempo moderno, como el yeti, el chupacabra, etcétera, etcétera, que son elementos también mitológicos que pertenecen al mundo moderno, pero que se han heredado algunos de la gran riqueza mitológica del pasado. Bueno, ya usted nombró algunos, pero de todas maneras, ¿cuáles? Yo sé que hay muchos otros, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos mitos? ¿Cuáles son estas nuevas formas de...? Bueno, entre lo nuevo y lo viejo, hay muchas cosas que son parte de la mitología y historias, leyendas, cuentos que a veces tienen base en realidades, a veces no, a veces son simplemente creación de la imaginación, pero bueno, hablando de todos estos personajes que componen la mitología, incluso algunos de ellos han entrado hasta en cuentos infantiles, pero mencionando algunos de estos, y no muchos, porque el programa no alcanzaría, y nosotros no somos un experto en la materia, pero sí hacemos este programa para estimular a aquellos que se sientan con deseos de hacer estos estudios. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. La mitología nos ha presentado a través de la historia con dioses y diosas. Por ahí empezó todo esto, los seres sobrenaturales. Pero la mitología también nos ha presentado con diferentes tipos de animales, monstruos de todo tipo. La mitología nos ha presentado hadas, las hadas madrinas que hacen el bien, pero nos presenta también ogros, los malévolos gigantes que han llegado algunos a cuentos de niños. La mitología nos ha presentado A Drácula. nos ha presentado ángeles, demonios, vampiros, el hombre lobo de la mitología también nos ha presentado a seres estrambóticos, nos ha presentado a monstruos de todo tipo, dragones. La mitología en diferentes épocas de la historia nos presenta seres mitológicos y aparte de gigantes que ya nombré, enanos, los duendes de la mitología. O sea, todo este tipo de seres que forman parte de la mitología, y algunos de estos seres incluso son hasta seres inanimados, árboles mitológicos, rocas que hablan, animales de todo tipo. Entonces, incluso el vampiro, el hombre lobo, y dentro del vampiro, pues Drácula, que es el más famoso de la historia, pero también todo tipo de espíritus que vagan y que son estos espíritus que toman posesión de la gente y toman hasta posesión de árboles. Entonces, todas estas cosas, el abominable hombre de las nieves, el yeti del Himalaya, que ha tomado diferentes versiones en el mundo, incluso tenemos la versión nuestra, que se conoce con el nombre de Bigfoot, que es ese gigante humanoide que vaga por los bosques de los Estados Unidos y de Canadá, y entonces tenemos incluso versiones en diferentes estados. La Florida tiene su propia versión del Bigfoot y lo hay en diferentes partes. Entonces, todos estos seres conforman, todos estos seres y muchos más, las mitologías de todos los tiempos, incluso la mitología griega rica en todos estos seres, la mitología griega que nos presenta, por ejemplo, el Minotauro, que es mitad hombre, mitad toro, y nos presenta también seres como la mitad caballo, la mitad hombre, el famoso Pegaso, que es el caballo alado. O sea, la riqueza mitológica del mundo es extensa y también, claro está, la mitología pues nos ha dado a través de toda la historia, que es muy interesante, con las famosas sirenas. Oh, usted ha tocado un tema ahí sumamente interesante, porque casualmente está de moda la sirena. Y yo se lo digo, cualquiera de ustedes que tengan una computadora, en Google pongan mermaid o sirena, y usted verá, señores, se va a quedar frío. Yo creo que eso el profesor hable ahora, porque yo he estado viendo eso en estos días preparándome para este programa. Señores, hay documentales en estos momentos que se dicen muy serios y usted ve a 1000 pies, a 2000, a 3000 pies de profundidad
Usted ve esos pequeños equipos como pequeños submarinos y retratar personas que hasta las manos se la ponen en los cristales, las caras de ellos nadando. Eso es, créanla, no sé si es verdad, si es mentira, yo lo veo. Véalo usted y examino. Y ahora vamos a escuchar al profesor. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, yo siempre miro todo esto, como usted sabe y nuestros televidentes saben, con mucha cautela. Y mucho más hoy en día cuando cualquiera en internet pone cualquier cosa. ¿Okay? Y existen formas de cambiar fotografías, filmaciones, aquellos que están relacionados con programas como Photoshop y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a establecer una diferencia entre la sirena típica y estos humanoides acuáticos que se nombran hoy en día, que la gente pues generalmente les está llamando también sirenas. La sirena más bien típica, la de las historias, los cuentos, los relatos mitológicos, es esta criatura acuática que es mitad mujer y mitad pez. Entonces, esta criatura pues de la cintura hacia arriba, vamos a decir eso, el busto y todo pues es mujer, pero hacia abajo es pez con su cola típica. Muy bonita. Entonces, bueno, claro, luego, esto como parte de la creación humana y siendo una mujer en parte, pues se le ha presentado con cuerpos bellos, la parte del cuerpo que es humano, una bella cara, el pelo largo. Pero esto es interesante que este tipo de ser mitológico ha existido en todas las civilizaciones modernas y civilizaciones antiguas. O sea, es un ser que ha perdurado a través de la historia. De hecho, la primera sirena de que se tiene conocimiento en la mitología perteneció a el poder que en una época tuvieron los asirios. Estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo, más o menos a 3000 años, o sea, los asirios, y ya la primera sirena conocida se llamó Atartagis, según algunas traducciones asirias, y fue una mujer muy bella, que era una reina, que se enamoró de un pastor. El pastor murió y ella pues en su gran tristeza saltó a las aguas del mar, después de haber saltado a un lago primeramente, y después pues se convirtió en una sirena. Entonces es una sirena famosa de la mitología, que es muy importante. Otra de las más famosas sirenas de la mitología también fue nada más y nada menos que la hermana de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el famoso rey conquistador. Y los marinos de la época hablaban de esta sirena que se encontraba en el mar Egeo, que es parte del Mediterráneo, que cuando los barcos venían, estamos hablando de la época antes de Cristo, 1 o 2 siglos y un poco después también, esta historia perduró. La hermana de Alejandro, que se llamaba Tesalónica, el nombre también de una ciudad griega que es muy interesante. Y entonces ella le preguntaba a estos marinos, ¿Alejandro vive? Es la pregunta, ¿vive Alejandro? Decía ella. Entonces, si los marinos contestaban, sí, es rey, vive y sigue conquistando el mundo, pues la sirena dejaba pasar el barco. Pero si esa no era la respuesta, se armaba una tremenda tormenta y los barcos se hundían. Entonces las sirenas de la época greco-romana eran estas mujeres que a veces hacían favores, pero a veces también tentaban a los marineros con sus cantos de sirena. Y entonces, de ahí vienen los cantos de sirena. Entonces el marinero, engañado por el canto, ya no se podía separar, y entonces ella lo llevaba al fondo marino y lo ahogaba. Pero también vamos a hacer una salvedad, es que las mitologías antiguas también tuvieron sirenos, que mucha gente no habla de eso. ¿Hombres? Sí, hombres. No, eso sí que no lo había visto. Por si en inglés se llama mermaid, la sirena, pero también tenemos los men. Tenemos el merman, porque mermaid es la doncella del mar y el merman es el hombre del mar. Entonces también esto ha sido parte de la mitología mundial.
todo esto de sirenas, todas las civilizaciones hemos tenido sirenas en todos los mares del mundo y estos han sido unidos con diferentes eventos de la historia. Porque lo que nos falta es 1 minuto y medio más o menos. Y en todo esto, la ciencia, que es lo que usted se dedica, ¿qué opina de todo? Bueno, en este poco tiempo que nos queda, vamos a hablar un poquito brevemente sobre la famosa visión de las sirenas de Colón. 9 de enero de 1493, frente a las costas de lo que hoy en día es la República Dominicana, Colón reporta haber visto 3 sirenas. Y más tarde, marineros y otros viajeros de esa época y de los demás tiempos posteriores dijeron que eran manatíes. El manatí, visto de lejos, pues se parece a la ciencia. ¿Cómo ve esto? Con mucha cautela, como siempre. Recuerden que la ciencia no es buena ni es mala. La ciencia solamente por ser ciencia requiere evidencia y hasta que no haya más evidencia basada en investigación, la ciencia pues no aceptará el hecho de que la sirena típica exista y tampoco estas figuras acuáticas humanoides. Así que se requiere evidencia científica. Bueno, señores, yo creo que la mitología la ha cubierto, como siempre, brillantemente, nuestro querido profesor Orlando Chirino. Y mucho cuidado cuando vayan a pescar en este weekend, no vayan a encontrarse una sirena. Sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.